cuando terminemos el encuentro por allá por las 21 horas, al rato don Google nos manda la grabación, así que bueno, mañana la subiremos. Bien, y adelantarles también que mañana se va a habilitar el acceso para ustedes de la cuarta clase, digamos. Van a ver, cuando vean actividades, que la actividad va a ser colaborativa, es decir, van a tener que buscarse dentro de los contactos del aula como para tres resolver la actividad, ¿sí? Adelanto eso. Bien. Así que por ahí si están compartiendo algún espacio de una cooperativa o de una institución educativa, algunos de ustedes pueden hacer la resolución colaborativa de ese trabajo, de esa actividad, y bueno, después, una vez que lo resuelvan en forma colaborativa, cada uno sube su trabajo con el nombre, la mención de los integrantes. Bueno, se han ido sumando algunos más y algunas más, así que bueno, lo que vamos a abordar en el día de la fecha tiene que ver entonces con la clase número 3, que tiene que ver con los aspectos vinculados a el inicio de la relación asociativa de una persona con la cooperativa, su permanencia como asociado, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y en el caso de que esa relación se termine, como toda la vida, digamos, a veces tiene un inicio, tiene una permanencia, un transcurrir y tiene un fin. Así que un poco eso es lo que vamos a ir abordando hoy en este encuentro, ¿sí? Por supuesto, vuelvo a reiterar que la idea es que esto sea más o menos interactivo, más allá de lo expositivo. Así que por ahí si alguno quiere agregar algo, levantar la mano. Mis compañeros que están acá, Ángel, Rubén, Rosa e Iván. Hola, Pablo. Bueno, entonces vamos, ustedes en el material de lectura de la clase, allí han tenido un desarrollo de cómo una primera pregunta, digamos, cómo una persona humana o una persona jurídica, o una persona de existencia visible o de existencia ideal, denominada en el Código Civil y Comercial Nuevo persona humana, la existencia visible, y la persona jurídica o de carácter privado, de carácter público, cómo puede iniciar o iniciarse en esta relación asociativa. Y lo vamos a poner desde el inicio, y ahí, cuando una cooperativa inicia su existencia formal y luego su existencia legal, para que eso suceda tienen que haber personas, como veíamos en la caracterización de las cooperativas en el artículo 2 de la ley de cooperativas, y hacíamos un poco ese parangón con los principios cooperativos. Bueno, se necesitan personas. Entonces el inicio de la relación asociativa se puede dar cuando inicia la cooperativa en su acto constitutivo, digamos, en la génesis, al ser parte, hola Elena, al ser parte de esa asamblea constitutiva que le da origen a la cooperativa, la persona va a participar de ese acto, va a Hola, decir, buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, bienvenida. Entonces, Gracias. ahí se da un poco el origen de la relación asociativa o el inicio. Puede darse entonces en la asamblea constitutiva de una cooperativa, y luego
digamos, también en ese inicio de la relación asociativa, en ese inicio de la cooperativa, la persona suscribe e integra las cuotas sociales de capital. ¿Sí? Luego, puede suceder que una persona, como quizás muchos de nosotros, nos asociamos a una cooperativa porque necesitamos adquirir algún tipo de servicio, por ejemplo, servicio público, de agua, de luz, u otro tipo de servicio, consumo, etcétera, y nos incorporamos a una cooperativa ya existente, ¿sí? Bueno, en ese segundo momento, cuando nos incorporamos a una cooperativa ya existente, lo que habitualmente sucede es que la persona interesada en asociarse lo tiene que hacer por escrito, solicitando el ingreso, y ahí es conveniente, y lo subrayamos en este caso porque eh, justamente estamos hablando de que esta actividad de capacitación tiene como objetivo mejorar el conocimiento, mejorar la conciencia cooperativa. Es conveniente que esa persona en ese momento que está solicitando asociarse a una cooperativa, sea del tipo que sea, al menos conozca mínimamente qué es la cooperativa, a qué se dedica, cuáles son sus objetivos, cuáles son los derechos y las obligaciones que va a tener como asociado, porque bueno, nadie, en principio, nadie quiere lo que no conoce. Y luego, para entender y comprender las implicancias que significa tener ese vínculo de asociado a una cooperativa, ¿sí? Y volvemos a reiterar esto de que la persona que es miembro de la cooperativa es asociado, ¿sí? Bien. Ese proceso de ingreso a una cooperativa ya existente, digamos, tiene como una formalidad o una serie de pasos para que esa relación asociativa se perfeccione. Así como cuando compramos voy a poner un ejemplo, cuando compramos un vehículo, un auto, supongamos, vamos y lo compramos, tenemos no sé, a lo mejor un boleto de compraventa, después cuando queremos transferir la propiedad del bien a nuestro nombre tenemos que hacer el trámite en el registro del automotor, firmar el 08, hacer la verificación del motor, etcétera, etcétera, para perfeccionar, para que esa operación quede perfeccionada y el bien esté a nombre nuestro, ¿correcto? Bueno, en el caso de las cooperativas, el asociado solicita el ingreso. Habitualmente no hay digamos, un formulario tipo para eso. Sí, a veces existen algunos modelos sugeridos de solicitud de ingreso. A veces cada cooperativa tiene ya establecido o preestablecido un modelo de solicitud de ingreso. ¿Y qué es lo que contemplan esos modelos de solicitud de ingreso? Habitualmente lo que contempla es la manifestación de la voluntad de la persona de querer ser parte de la cooperativa, de asociarse. En segundo término, esto que decíamos, que manifiesta conocer el estatuto social, que es lo que veíamos el otro día, que es un poco el marco normativo propio de la cooperativa. Es la cancha donde el asociado va a poder moverse en ese vínculo con la cooperativa, donde se establecen desde la denominación, el domicilio, el objeto, cuáles son los órganos sociales, el tema del ejercicio social, los derechos y obligaciones de los asociados. Bueno, todo un conjunto de pautas o de normas propias de funcionamiento. Entonces, por eso es importante, digamos, que si una persona se acerca a una cooperativa, mínimamente se le brinde esa información básica para que tenga idea, tenga conciencia, tenga conocimiento respecto
digamos, de lo que va a implicar ser parte de esa organización. Y un tercer aspecto que tiene que ver con el compromiso de aporte económico a la cooperativa, que ese es lo que se denomina suscripción de capital, y posteriormente la integración del capital. La suscripción es el compromiso, la integración es el aporte efectivo de capital, que habitualmente está establecido claramente en los estatutos de las cooperativas y que va a ser variable, no es en todas las cooperativas igual. Entonces también hay que tener especial atención en eso. Una vez que el asociado presenta la solicitud de ingreso, el Consejo de Administración, que es el órgano social de la cooperativa que tiene la facultad para admitir o rechazar por acto fundado las solicitudes de ingreso, lo va a tratar. Y vuelvo a reiterar, si la persona es admitida, ahí estamos como perfeccionando el acto de asociación a la cooperativa, ¿sí? Entonces, manifestación de la voluntad, suscripción de capital, aceptación. Y luego vendrá la integración del capital en los términos que establece el estatuto de la cooperativa. ¿Qué sucede si la persona no es aceptada como asociado? Bueno, el Consejo de Administración tendrá que fundamentar el por qué. Como veíamos en el encuentro anterior, puede haber razones naturales por las cuales se decida no admitir a nuevos asociados. Estas razones tienen que ser ajenas o no tener que ver con cuestiones discriminatorias, ya sea de género, políticas raciales, religiosas, sino que a lo mejor la decisión de no admisión tiene que ver con una cuestión que más bien tiene que ver con la prestación del servicio, la capacidad de prestación de un servicio. Ejemplo, si en una cooperativa de trabajo somos 10 asociados que estamos trabajando y no tenemos capacidad de dar trabajo a más personas, si viene una persona solicitando su ingreso, le vamos a tener que decir que por el momento no podemos ingresarla como asociado porque no le vamos a poder dar trabajo, ¿sí? O en una cooperativa de consumo o de productores agropecuarios, cuando la capacidad de prestación de servicio de la cooperativa está, digamos, superada en sus posibilidades, si nosotros ingresamos nuevos asociados, en vez de darle un servicio a ese nuevo asociado, no se lo vamos a poder brindar, o bien vamos a tener que resentir el servicio que le estamos brindando a los asociados existentes. Entonces, habría una razón natural para poder fundamentar la decisión de no admitir nuevos asociados. ¿Se entiende? Mayra. Sí, esa fundamentación del por qué no se puede aceptar nuevos asociados, ¿va por escrito o es solo de palabra? ¿O hay algún formulario o se llena algún papeleo o demás? Bueno, muy buena la pregunta. El Consejo de Administración, como lo vamos a ver en la próxima clase, digamos, uno de los órganos sociales de la cooperativa se va a reunir, se va a tener que tener una reunión en la cual va a tratar las solicitudes de ingreso eventualmente y va a ir aceptándolas o no aceptándolas, y ahí tendrá que fundamentar y dejar constancia en el acta del Consejo de Administración de los por qué o cuáles son los motivos y razones por las cuales no se admite, y eso mismo se le hará saber por escrito al asociado, ¿sí? A través de una nota, digamos, lo recomendable es que sea formal, ¿sí? Bien. En el caso de que la persona, vamos a la positiva, sea aceptada en su condición de nuevo asociado a la cooperativa por parte del Consejo de Administración, también se va a notificar al asociado para que pueda hacer la integración del capital, y luego se va a asentar ese nuevo asociado en un libro que las cooperativas tienen que llevar con carácter obligatorio, digamos, por la ley, que se llama Libro de Registro de Asociados,
en donde va a quedar constancia de los datos de la persona, nombre, apellido, número de documento, estado civil, domicilio, cantidad de cuotas sociales suscriptas y cantidad de cuotas sociales integradas de capital, ¿correcto? Hay un dato por ahí que también es bastante técnico, pero en las cooperativas, como hablábamos el otro día, no ocurre lo que por ahí ocurre en las sociedades, que se paga como una prima, se le suele llamar técnicamente prima de emisión en el caso de las acciones o del capital accionario, pero sí puede haber en las cooperativas un derecho de admisión o derecho de ingreso. Lo prevé la ley y los estatutos lo pueden establecer. Si lo establecen, se cobra, si no, no. La ley lo autoriza, digamos, que también la ley pone como pauta que tiene que ser un derecho de admisión limitado y que no puede exceder del valor de una cuota social, y en caso de que eso estuviera establecido en los estatutos, es simplemente a los efectos de cubrir algún costo administrativo que genere el ingreso de un nuevo asociado. Carolina. Sí, Carolina. ¿Levantaste la mano? Perdón, Karina. ¿Te habilito el micrófono? ¿O lo habilitas vos? Perdón, se me fue la mano sin querer, perdón. Ah, bueno, listo, perfecto. Bien, entonces, hasta ahí venimos comprendiendo. ¿Alguna, Carlos? Sí. Hola, sí. No, quería resaltar que por ahí es importante en las cooperativas de trabajo específicamente, que estos pasos que bien describías sean hechos con celeridad. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que ante una eventual inspección, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, es necesario acreditar el vínculo asociativo. Y si pasa mucho tiempo entre la solicitud de ingreso, el tratamiento de la reunión de consejo para aprobarla, la notificación posterior, la incorporación después en el registro de asociados, a veces se suele plantear desde ese organismo que hay un registro irregular que no está completado, y bueno, entonces plantean que se puede tratar de algún empleado negro, cosa que no lo es, porque el asociado a la cooperativa, como sabemos, hay un acto cooperativo que los une, no hay un vínculo laboral, pero resalto que, bueno, que sería importante que todos esos pasos se han hecho con celeridad. Bueno, perfecto, Carlos. Muy bueno tu aporte para los que sean parte de las cooperativas de trabajo que están participando de la actividad. Y si no, bueno, para los que no, el aporte que acaba de realizar Carlos tiene relevancia cuando sucede eso, digamos. A veces en las cooperativas de trabajo suelen darse situaciones de, como decía Carlos, de fiscalizaciones por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación o la Secretaría de Trabajo de la provincia, y requieren que se acredite, digamos, la condición de los asociados a la cooperativa, y a veces, bueno, cuando faltan ese papeleo, digamos, es como que estamos fuera de escuadra con la ley y podemos recibir, o las cooperativas pueden recibir, una sanción o algún llamado de atención como mínimo por parte de las autoridades laborales, ¿sí? Bien. Continuando entonces, una vez que se da, Carlos Alberto. Sí, Carlos. Breve.
hay una cuestión, coincido con lo que dice Carlos y con lo que venís expresando vos, pero hay una cuestión que también es válida aclarar, que hay estatutariamente y por ley un periodo de 6 meses de prueba. Donde sobre todo en las cooperativas de trabajo, se ve si el solicitante es apto para el trabajo que solicita y si a su vez si el que solicita ingresar está de acuerdo con la cooperativa. Pasado ese periodo, sí, se cumplen las generales de la ley que dice Carlos, pero mientras tanto, si viene una inspección, lo tenés registrado como en periodo de prueba, con la fecha en que empezó ese periodo y en la fecha actual. Si no pasaron los 6 meses, está todo legal, no hay problema. Bueno, ahí, Carlos, hay una cuestión que hay que tener en cuenta con respecto al periodo de prueba, porque, y esto es fundamental lo que voy a decir, que es cierto que existe el periodo de prueba por justamente una de las resoluciones que ustedes tenían que indagar en la página del INADES, que es la resolución 360 del 75. No quiero ser tecnicista ni irme por las ramas con las normativas. Ni parecerte a Romero. No me quiero parecer a... pero bueno, la cuestión es que en ese periodo de prueba, el asociado, la persona humana que va a prestar su trabajo personal en la cooperativa, justamente el concepto es periodo de prueba. En ese periodo de prueba la cooperativa es empleadora, ¿sí? Entonces lo que hay que tener en cuenta ahí es que mientras se realice ese periodo de prueba, la cooperativa le tiene que pagar un sueldo a la persona y realizar los aportes y las cargas sociales de ley, digamos, por ese periodo, ¿correcto? Porque si no estaríamos teniendo una persona en un limbo, ¿no? Que digamos, en el caso de, no sé, vamos a suponer que durante ese periodo la persona sufre de un accidente laboral y no tiene ningún tipo de cobertura. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en ese caso, ¿sí? También hay una ley dentro de la legislación provincial, ya que por ahí Mayra lo trajo a colación al principio, una ley de la década del 90, principio de los 90, que es una ley 2248 que habla sobre cooperativa de trabajo y establece eso mismo que vos decís, Carlos, pero nunca esa ley fue reglamentada, con lo cual ahí tenemos una ley, por ejemplo, que es de difícil aplicación. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, ¿sí? Con relación, es cierto lo que vos decís del periodo de prueba, que justamente está previsto para lo que vos manifestaste, pero bueno, tenemos que tener en cuenta ahí las condiciones de la relación en ese periodo de 6 meses, ¿sí? Bueno, siguiendo con la cuestión, sobre todo las cooperativas de trabajo, pero en todas las cooperativas, digamos, la calidad de asociado, por ahí lo mencionamos en la clase como individual, personal e intransferible, es decir, soy el asociado es la persona. Perdón, Iván, vos habías hecho un pedido de palabra, discúlpame. No, está bien. Simplemente recordarle la resolución 4664 del 2013, que ahí un poco cierra lo que vos estuviste explicando. Respecto de cómo se puede implementar ese periodo que está medio en el limbo, pero está en el limbo por un mal criterio de aplicación de los jueces, no porque nosotros no tengamos razón. ¿Sí? La repito. ¿Sí? 4664 del 2013. ¿Sí? Que ahí ratifica nuevamente el vínculo asociativo y cómo deben liquidarse. Eso lo vamos a ver más adelante. Que por ahí Rosita puede aportar algo más.
cómo debe registrarlo la cooperativa. Simplemente eso, esto lo vamos a ver más adelante, pero para complementar lo que dijo Héctor e ir cerrando la temática al respecto. Eso nada más. Gracias, Iván. Sí, o sea, digamos como que vamos a tener la clase 5, digamos, dentro de 2 semanas, que vamos a hablar específicamente de este tipo tan particular de cooperativas, que son las cooperativas de trabajo. Y ahí, bueno, un poco vamos a profundizar seguramente sobre estos aspectos que estamos un poco trayendo en este momento, ¿sí? Entonces, para no adelantarnos, pero sí, digamos, ir mencionando una aproximación a eso, es que, bueno, lo traemos a colación, ¿sí? Entonces, digamos, la persona es el asociado, la persona humana o la persona jurídica o la persona de carácter público son los asociados a las cooperativas. Es decir, no se puede transferir esa calidad de asociado así, tomá, ahora el asociado no soy más yo, sos vos, ¿se entiende? Entonces, sobre todo, eso se da a los efectos de el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, como vamos a ver un poquito más adelante ahora en este encuentro. Sí, lo que puede pasar es que exista lo que se llama transferencia de cuotas sociales, es decir, un asociado, por ejemplo, le puede transferir, que sería como una especie de venta con acuerdo del Consejo de Administración a otro asociado su participación en el capital de la cooperativa de manera total o de manera parcial. Si es de manera total, esa transferencia tiene que ser hacia otro asociado. Entonces, el asociado que recibe la transferencia de cuotas sociales va a acumular más capital en la cooperativa y el otro asociado dejaría de serlo porque, se me cayó la cámara, porque la condición, digamos, para ser asociado es mantener un capital mínimo, ¿correcto? Y si la transferencia es parcial de cuotas sociales, bueno, hay que tener en cuenta que el asociado que transfiere tiene que quedarse con un valor del capital mínimo, que es el que establece el estatuto para poder continuar siendo asociado. Bien. Ahora vamos a ver, siguiendo un poco el desarrollo de la clase, quiénes pueden ser asociados. Entonces, hablábamos de personas humanas. La condición es que esas personas humanas tengan mayoría de edad, o bien que esas personas humanas menores se hayan emancipado, o también pueden ser personas humanas a través de sus representantes legales, cuando esos representados no tengan la capacidad suficiente para el ejercicio de derechos y obligaciones. Es decir, que no cuenten totalmente con aptitudes de obrar, de contraer obligaciones y ejercer derechos. También, como vimos, pueden ser personas jurídicas, y creo que está por acá de la cooperativa de agua de Beltrán, que el otro día comentaba que hay personas jurídicas asociadas a la cooperativa y personas de carácter público asociadas a la cooperativa, por ejemplo, el municipio, por ejemplo, algún organismo del gobierno de la provincia, por ejemplo, el Ministerio de Educación, la Policía, el Ministerio de Gobierno, etcétera, son personas jurídicas de carácter público. Y en el caso de asociaciones, fundaciones, sociedades comerciales, etcétera, que son personas jurídicas que se asocian a la cooperativa y van a designar quién va a ser el representante para el ejercicio de los derechos y de las obligaciones. También hay un dato, en el caso de personas humanas, que es cuando existe lo que la ley denomina condominio en las cuotas sociales. Es decir, por ejemplo, un matrimonio o una pareja pueden ser copropietarios de las cuotas sociales, ¿sí? Sí, supongamos. Muchos de ustedes o muchas de ustedes
seguramente tienen un esposo legalmente constituido, digamos, por ejemplo, o simplemente están unidos por unión natural, digamos, ¿no? Se juntaron y convivieron. Bueno, van a la cooperativa de agua a pedir un medidor. Entonces, ¿a nombre de quién va a estar ese medidor? ¿A nombre de uno de los dos o a nombre de los dos? Entonces, si está a nombre de los dos, hay copropiedad de las cuotas sociales y van a tener que unificar la representación al momento de ejercer derechos y cumplir obligaciones, sobre todo el ejercicio de los derechos, participar de las asambleas, votar, ser elegido, etc. ¿Se entiende? Esto se da en cierto tipo de cooperativas. En las cooperativas de trabajo, que es un poco lo que hemos estado charlando, la persona humana es la que también tiene esa condición de intransferible con relación a la actividad dentro de la cooperativa. Ahí no podría haber un condominio de cuotas sociales ni podría haber una asociación de una persona de carácter público o de carácter privado. Lo mismo sucede en las cooperativas de vivienda por la naturaleza del servicio que la cooperativa presta. ¿Se va entendiendo hasta acá? Rosa, ¿vos querés aportar algo? ¿Alguna cosa que me vaya quedando, digamos, que ustedes vean? No, porque como decía Iván, después viene, o decía usted, después viene la próxima clase donde se van a hablar específicamente sobre las cooperativas de trabajo. Después el resto está todo más que claro, porque creo que quedó bien claro de que la persona en periodo de prueba no es un asociado, sino que es un empleado de la cooperativa, entonces no sería necesario registrarlo en el libro de registro de asociados. Y después, algo más para aclarar o para agregar, digamos, es que con la resolución 1000 las cooperativas de trabajo podrían tener un registro de asociado en líneas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Para no confundir ahora, me parece que estaba más que claro todo, digamos. Muy bien. Gracias, Rosa. Rubén Vargas y Carlos Alberto Mazzolo levantaron la mano, no sé quién en orden, creo que Carlos. No, Carlos, si querés comentar vos, no hay problema. No, me había quedado marcada, pero no levanté la mano. Gracias, Rubén. Bueno, Okay. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Una de las cosas que sería interesante recordar es que aquellos asociados nuevos, asociadas que ingresan a una cooperativa, entran con los mismos derechos y obligaciones que los asociados viejos. No existe, más allá del reconocimiento de su permanencia en la cooperativa, de ningún derecho superior como asociado fundador o algo parecido. Esta situación se ha dado en algunos lugares donde yo soy más viejo que vos, yo tengo más derechos o yo puedo hacer cosas que vos no podés hacer. Esta es una cosa que tienen que aprender ambas partes, aquella que entra y aquellos que ya están, de que los derechos y obligaciones son los mismos y por igual para todos los integrantes, así tengan 30 años dentro de la cooperativa o tengan solamente un mes. Y también, digamos, que deben tener una copia del estatuto y de todos los reglamentos para facilitarles su incorporación y el conocimiento de todas las cuestiones relacionadas a la cooperativa o a la mutual. Perfecto, Rubén, gracias. Vieron que siempre queda algo en el tintero. Rosa. Ya que Rubén agregó eso, simplemente agregar que la única diferencia es que los asociados que van ingresando a medida que va pasando el tiempo, tienen 6 meses de acuerdo. Si es lo que dice el estatuto puede decir un poquito más, un tiempo de 6 meses para poder ser elegido como miembro de los órganos sociales. Eso. Bien, gracias. Que también está en la ley. Claro, exactamente. Bueno, puede pasar eso que menciona Rosa, que por ahí los estatutos específicamente de cada cooperativa puedan establecer una antigüedad mínima digamos, como asociado para poder tener derecho a acceder a algún cargo del Consejo de Administración, es decir, de administración de la cooperativa o de control interno de la cooperativa, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda?
hasta acá hablamos anteriormente sobre la transferencia de capital cuando un asociado renuncia o se retira. Bien, a ver, Mayra, decime, ¿cuál es la duda? Esos. Estaba la pregunta ahí, si solamente se transfiere el capital o también se transfieren obligaciones, como por ejemplo, ese asociado al que se le transfirió el capital paga una doble cuota o tiene otras obligaciones. O sea, ¿solo se transfiere el capital o también las obligaciones? No, estamos hablando únicamente del capital, digamos, sí. Bueno, probablemente si hubiera un asociado a una cooperativa que tenga una deuda con la cooperativa, ¿sí? O sea, estamos hablando de deudas con la cooperativa, no estamos hablando de deudas con otras personas o con otros terceros que no sea la cooperativa. Bueno, ahí habría que resolver, digamos, previo a la transferencia, las deudas que ese asociado que tiene intenciones de transferir, cómo va a arreglar la deuda con la cooperativa, ¿sí? Digamos, eventualmente se puede, digamos, ante una, lo vamos a ver, digamos, o es parte de los materiales de lectura que ustedes tenían, que cuando una persona se retira de la cooperativa, ninguna liquidación definitiva de cuentas puede hacerse sin haber primero descontado las pérdidas que proporcionalmente le correspondiera soportar y en segundo lugar las deudas que el asociado tuviera con la cooperativa, ¿sí? Entonces, bueno, si hay una deuda, el capital es como un elemento para compensar el cobro de esa deuda, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Bien. Si no hay ninguna pregunta más, avanzamos un poco con los derechos de los asociados. Y ustedes vieron en el material que había como una división de contenido patrimonial o económico, derechos de los asociados, para arrancar. El primero de los derechos es el derecho al uso de los servicios sociales, es decir, si una persona se asocia es para hacer uso de los servicios sociales, por eso es tan importante al momento de definir el ingreso de un asociado, la admisión de un asociado a la cooperativa, la posibilidad que la cooperativa tenga de ofrecerle ese servicio social, que puede ser, dependiendo del tipo cooperativo, de trabajar, de ser un consumidor, de ser un consumidor de servicios públicos, de ser un productor que comercialice la producción, etcétera, etcétera, de tener acceso a una vivienda, bueno, en fin, todos los tipos cooperativos que pudimos observar en los encuentros anteriores. Un segundo derecho de contenido económico es el derecho, como veíamos o como vimos también en el encuentro anterior, que es el derecho al retorno del excedente. En el encuentro anterior vimos y definimos lo que era un excedente repartible y demás. Es decir, el asociado tiene ese derecho a que si se determina un excedente, se calcule cuánto le corresponde. Me hace eco el micrófono de Carlos. Ah, bien. Carlos, te silenciamos. Perfecto. Ahí está. Entonces, digamos, en una cooperativa de consumo, ejemplo, muchos de ustedes son asociados a la cooperativa obrera y charlábamos en encuentros anteriores que cuando de repente van a hacer una compra, les dicen, usted tiene un excedente, lo quiere retirar y demás, bueno, ese cálculo ya está hecho. Es más, en el caso de la cooperativa obrera, ustedes pueden tener un usuario y una contraseña de la cuenta individual de capital y ver lo que tienen, entrar en la página de la cooperativa obrera y pueden ver cuánto tienen de cuotas sociales, cuánto se ha capitalizado, cuánto tienen del interés a las cuotas sociales que también vimos el otro día. Entonces, ese cálculo es algo que por ahí hay que tener en cuenta en las cooperativas. ¿Sí? ¿Cómo determinamos el excedente que le corresponde a cada uno de los asociados en proporción a las operaciones realizadas, en proporción al trabajo efectivamente prestado, en proporción a la comercialización o a las operaciones que ha tenido con la cooperativa? ¿Sí? Teniendo en cuenta que
ese excedente se determina no por el capital aportado, sino básicamente por las operaciones que el asociado haya tenido con su cooperativa. También, otro derecho de contenido económico es, en el caso de que el estatuto lo permita, el de recibir un interés limitado al capital, algo que también charlamos en la clase anterior, que no se da muchas veces, pero en algunos estatutos de cooperativas se prevé, por ejemplo, en el caso de la cooperativa obrera. El derecho al reembolso de las cuotas sociales, esto es cuando finaliza la relación asociativa, el asociado tiene derecho a que se le reintegre el capital integrado en la cooperativa. La ley habla de valor nominal de las cuotas sociales, y el valor nominal de las cuotas sociales también lo tienen ahí en el material que por ahí estaba como material de lectura. Cuando ustedes tenían un calculito o tienen un cálculo de la liquidación definitiva de cuentas, el capital o el valor nominal de las cuotas sociales se compone por el capital inicial aportado cuando ingresamos a la cooperativa, por la capitalización de los excedentes, y eventualmente por la acreditación de intereses al capital, menos las pérdidas que eventualmente nos correspondiera soportar. Ese sería el valor nominal de las cuotas sociales, ¿sí? En tiempos y acá por ahí vamos a entrar en un terreno, pero lo voy a tratar de sintetizar y generalizar. En tiempos donde la economía es turbulenta y tenemos inflación y demás, por ahí si hay algún profe de economía o de contabilidad, las cooperativas, como todas las empresas, tienen que ajustar sus estados contables, sus balances, por inflación. Y a veces surge un saldo de ajuste de capital por la aplicación de los métodos de ajuste por inflación, y las asambleas de las cooperativas tienen que definir qué hacen con ese ajuste del capital con motivo del ajuste por inflación. Entonces, es importante que las asambleas lo consideren, y si deciden que se capitalice, eso vaya a la cuenta individual de los asociados para mantener el valor nominal actualizado de las cuotas sociales. ¿Se entiende? Para que después, si el asociado se va dentro de un par de años, no sea un valor simbólico el que se lleve, sino sea un valor más o menos acorde al esfuerzo que hizo en cuanto a aporte de capital a su cooperativa. ¿Se entiende? Bien. Otro de los derechos es el derecho a retirarse de la cooperativa, que tiene su fundamento en el primer principio, la adhesión libre y voluntaria a la cooperativa, el primer principio cooperativo. Es decir, el asociado puede ingresar y retirarse. Ahora, cuando se retira, habitualmente los estatutos establecen un tiempo para el retiro que está dado por la fecha de finalización del ejercicio económico, que es el periodo de tiempo en el que se divide la vida de las empresas, en este caso de la empresa cooperativa. ¿Por qué se establece ese tiempo como tiempo ideal? Porque es más fácil para sacar la cuenta de lo que el asociado tiene que llevarse, ¿no? El reembolso del capital, es más fácil calcularlo al cierre del ejercicio que en un periodo medio de transcurso de un ejercicio económico. Entonces, se establece habitualmente que al finalizar el ejercicio, el asociado tiene derecho a renunciar o presentar su renuncia, y también suele establecerse un periodo de antelación que es de 30 días. Por ejemplo, si estamos hablando, volvemos al tema de cooperativas de trabajo, fundamentalmente para poder reemplazar a esa persona que se está yendo por uno nuevo. ¿Está claro? Y después aparece un derecho que Carlos levantó la mano. Carlos. Te habilito el micrófono, Carlitos.
Carlos, podés hablar. No te escucho. Estás estás por dos lados. Yo no lo escucho, Carlos. ¿Ustedes lo escuchan? No te escuchamos, Carlos. No sé si... No se escucha. Carlos, no sé si estás escuchando. Tenés el micrófono silenciado, me parece. Exactamente. Yo estoy tratando de quitarle... Pero no puedo. Carlos, tenés que ahí está, desbloquear el micrófono. Carlos. ¿Puedo hacer una pregunta mientras? Sí, Mayra. Que ahí cuando en el material hablaba de cuando un socio decide retirarse, tiene dos limitaciones, una temporal y una cuantitativa. La temporal la entendí porque la acabas de explicar, esto de que tiene que esperar cierto tiempo a que cierre el libro y demás. La cuantitativa no la estaría comprendiendo del todo porque ya habla ahí de un reembolso de cuotas y demás que no me quedó claro. Bien, está buena la pregunta, ¿por qué? Claro, digamos, vamos a suponer, digamos, la ley los estatutos de las cooperativas establecen que para cuando un asociado se retira se destina un monto para reembolsar capital, ¿sí? Ese monto no puede ser, digamos, ronda el 5% del capital integrado de acuerdo al último balance aprobado, ¿sí? Entonces, supongamos que se retiró el asociado y tiene un determinado capital X, vamos a ponerle, para que una vez que se hace la liquidación de cuentas, tiene que retirar, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que ese capital que él tiene para retirar es 100, ¿sí? 100. X es igual a 100. Bueno, la cooperativa tiene para reembolsar capital en ese ejercicio 50, ¿sí? Entonces, si fuese el único asociado que se retira, bueno, te devolvemos 50 y te quedan pendientes de devolución 50, ¿sí? Esos 50 que nos van a quedar pendientes hasta el próximo ejercicio, vas a tener que esperar y te vamos a reconocer un interés, ¿sí? Que es el equivalente al 50% de la tasa de depósito en caja de ahorro que fija el Banco de la Nación. Esa sería la condición. Y de alguna manera el fundamento de esto es, la ley prevé esto a los efectos de que la cooperativa no se descapitalice y pueda seguir funcionando, ¿sí? Muy buena la pregunta. No sé, Carlos, si no te desmuteaste, entonces te vamos a cercenar el derecho a vos. El derecho de receso es cuando un asociado puede decidir retirarse de la cooperativa si se ha dado un cambio sustancial del objeto social. Por ejemplo, si una cooperativa de trabajo decide cambiar el objeto a una cooperativa de servicios públicos o una cooperativa de vivienda. En ese caso, el asociado que no esté de acuerdo puede, o que no votó favorablemente, puede hacer lo que se llama ejercicio del derecho a receso, es decir, retirarse. Y en ese caso no limitarían estas restricciones que hablábamos recién, Mayra, de la limitación para devolverte el capital. Dentro de los 90 días te tendríamos que reintegrar todo el capital. Carlitos, estás mostrando un cartel ahí. Bueno, no sé si es el piso.
nos está mostrando el orden del departamento, pero bueno. O que, bien, ahí ya no lo muestra más. Bueno, después tenemos derecho de contenido político, que tienen que ver con el derecho a voto, es decir, el asociado a una cooperativa tiene la posibilidad de ejercer, de decidir, siempre y cuando no tenga alguna restricción. A ver, las restricciones en cuanto al ejercicio de los derechos sociales pueden pasar porque esté teniendo o purgando alguna sanción disciplinaria, o porque no haya cumplido con alguna de las obligaciones de la cooperativa, y esto habitualmente está establecido también en los estatutos de cada cooperativa. En el caso de consejeros, síndicos, auditores y gerentes que se han asociado a la cooperativa, tienen limitado el derecho a voto cuando se tratara de resoluciones que tienen que ver con su responsabilidad. El ejemplo más clásico y más típico es cuando en una asamblea ordinaria de la cooperativa se pone a consideración la memoria, los estados contables, el balance económico, los informes de auditoría y el informe de sindicatura. Los consejeros de las cooperativas no tienen, digamos, no deberían votar sobre esos asuntos relacionados con su gestión. Y luego tenemos la posibilidad también, si los estatutos lo habilitan, lo contemplan, la posibilidad del voto por poder. El voto por poder es cuando un asociado delega en otro asociado que no sea miembro del Consejo de Administración, síndico, auditor o gerente, el derecho de voto en una asamblea, ¿sí? La instrumentación del voto por poder a veces está también reglamentada o regida por las disposiciones estatutarias, porque, bueno, se tiene que hacer una formalidad, digamos, ante quién formalizo el poder. Entonces, a veces es ante el Consejo de Administración, a veces es ante un organismo que puede ser, no sé, un escribano, puede ser la policía, eso va a estar de alguna manera establecido o reglamentado, ya sea en el estatuto o en algún reglamento de elecciones que la cooperativa tuviera. Otro de los derechos políticos es el derecho a ser elegido, es decir, todo asociado tiene derecho a que una asamblea lo designe para integrar el Consejo de Administración o la sindicatura, en tanto y en cuanto tenga las condiciones de elegibilidad que requiere tanto la ley de cooperativas como los estatutos. Ahí ustedes, si observan, digamos, cuáles son las condiciones de elegibilidad que establece la ley y el estatuto, tiene que ver a veces con cuestiones de algunas inhabilitaciones, que la ley establece claro. Luego, otro de los derechos políticos, Pablo. Sí, perdón, pero hay algo que no me quedó claro que tiene que ver con esto de ponerle que los asociados, un asociado forma parte de la cooperativa y está, digamos, como aportando la cuota social. Y en su momento, bueno, no sé, le surge otro y abandona la cooperativa. ¿Qué pasa con con esas cuotas sociales que no terminó de cumplir, de pagar? Bueno, la ley de cooperativas establece que para la integración de las cuotas sociales, más allá de lo que establezca o se establezca por parte del Consejo de Administración, hay un plazo máximo de integración de hasta 5 años, ¿sí? Entonces, cuando un asociado se retira y no ha cumplido totalmente la integración del capital suscripto, lo que habrá que hacer es hacer un cálculo, una liquidación definitiva que contemple lo integrado hasta ese momento, ¿sí? Las cuotas sociales integradas, menos las pérdidas proporcionales, menos las deudas que tuviera con la cooperativa, más algún saldo a favor que la cooperativa le esté debiendo. Eso te va a dar la cuenta final.
¿sí? Y después, bueno, tener en cuenta esto de la restricción, que la ley habla de que para el reembolso de cuotas sociales se destina el 5% de acuerdo al último balance aprobado, que también, digamos, a veces se pueden llegar a lograr acuerdos diferenciales a lo que establece el estatuto, en tanto y en cuanto la cooperativa esté en condiciones financieras de devolverle los recursos o devolverle la plata concretamente al asociado que se está retirando. ¿Se entiende, Pablo? Bien. Bueno, otro de los derechos, chicos, a ver, Rosa, Rubén, Iván, no sé si estás, Ángel, Carlos, si quedó algo que por ahí se me olvidó, ustedes apúntenmelo, por favor. Si querés, ya que me diste pie, Sí. lo que sería interesante recordar que en muchas cooperativas, además de la cuota asociativa, ponen una cuota de sostenimiento que es para el funcionamiento interno de la cooperativa. En ese caso, esa cuota de sostenimiento no se devuelve. Si querés explicarlo más detalladamente vos, pero ya que estabas hablando sobre ese tema, que quizás es interesante. Bueno, gracias Rubén por apuntarlo. Sí, digamos, además de las cuotas sociales de capital o el capital que el asociado aporta a la cooperativa, en algunos casos de cooperativas, casos particulares de cooperativas, por ejemplo, en las cooperativas de vivienda, suele suceder esto que menciona Rubén, suele establecerse también por un acuerdo interno, no estatutario, pero sí por asamblea de la cooperativa, una cuota de sostenimiento que tiene que ver con aquellos recursos que la cooperativa necesita para sostenerse, digamos, desde el punto de vista administrativo, jurídico, etcétera, de funcionamiento, ¿sí? Digamos que habitualmente eso lo tendría que cubrir la operatoria propia de la cooperativa, digamos. La prestación de los servicios, el sacar los costos, etcétera, etcétera, lo tendría que estar cubriendo la cooperativa. Digo, si las cooperativas de servicios públicos, por ejemplo, no le alcanza lo que cobran de la tarifa para sostener sus costos de funcionamiento, probablemente vayan a recurrir a los asociados a algún tipo de aporte extra para sostener ese funcionamiento. De ahí surge lo que se denomina cuota de sostenimiento, ¿sí? Lo que planteaba Rubén exactamente es así, digamos, en el caso de que un asociado se retira de la cooperativa, esa cuota de sostenimiento no se contempla a los efectos de una liquidación definitiva porque no es parte del capital, ¿sí? ¿Está aclarado, Rubén? A mí me quedó claro. Bueno. El derecho a la información es otro de los derechos de carácter político, digamos que los asociados tienen, obviamente, al ser parte de la cooperativa, y esto, obviamente, el derecho a la información de parte de quién, y bueno, de parte de quienes gestionan, administran la cooperativa, y de parte también de quienes ejercen el control interno, cosa que vamos a ver en la clase próxima, o a partir de mañana. Entonces, el asociado puede, obviamente, pedir información, por eso es importante que el asociado participe y asista a las reuniones asamblearias o a aquellas instancias que por ahí las cooperativas vayan habilitando en el transcurrir de su funcionamiento, que pueden ser reuniones con asociados, reuniones informativas, etcétera, en donde el asociado puede interiorizarse sobre algunos aspectos que hacen el funcionamiento más cercano de la cooperativa. Entonces, este es un derecho que inclusive formalmente lo pueden hacer a través del síndico o de la sindicatura de la cooperativa, pidiéndole información sobre registros, sobre los libros, sobre las operaciones, etcétera, etcétera. Y al único registro que tiene libre acceso un asociado es al libro de registro de asociado. Digamos, no requiere de ningún tipo de autorización o pedido de información extra, digamos, para poder acceder. Simplemente el asociado puede ir a la sede de la cooperativa, siempre y cuando esté cerca,
y pedir ese registro, digamos, cosa que no sucede habitualmente, pero la ley lo prevé como un derecho a la información. Otro de los derechos políticos es el derecho a peticionar, que tiene que ver con que los asociados pueden solicitar y proponer a los órganos de administración algún tipo de iniciativas, como por ejemplo mencionábamos en el material de la clase, la inclusión de algún tema específico en el orden del día, de las asambleas, etcétera, etcétera. Finalmente, como derecho político, el derecho de impugnar las decisiones que se tomen de parte de los órganos sociales. Y acá, puntualmente, estamos hablando de que si un asociado considera que una decisión que tome el órgano de administración o la asamblea va en contra de los derechos de los asociados, puede hacer las impugnaciones por la vía interna de la cooperativa o en el caso de las asambleas, si hubiese alguna decisión que fuese contraria a la ley o al estatuto de la cooperativa, el asociado puede recurrir ante la justicia ordinaria, civil y comercial, dentro de los 90 días de clausurada o terminada la asamblea, e impugnar la asamblea o la validez, las decisiones que se hayan tomado de manera total o parcial, ¿sí? Ese es el derecho a la impugnación por parte de los asociados. ¿Hasta aquí alguna duda? El silencio mata. Bueno, así como hay derechos, digamos, por parte de los asociados, también hay obligaciones. Y acá vamos a interactuar. A ver, menciónenme una de las obligaciones de los asociados. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién levantó la mano? Rosa, dale. No, a mí ya me inhabilitaron en la primera clase. ¿Por qué? Decíamos que... Pero si quiere digo una, como para Bueno. ver, para que el resto se anime, porque es lo que veníamos hablando, o sea, lo que usted venía explicando en su momento. Por ejemplo, una de las obligaciones de los asociados es pagar la cuota social. Muy bien, integrar el capital comprometido. Primera obligación, ¿sí? ¿Otra? Terminar de integrar ese 95% que le resta. Muy bien. ¿Qué otra obligación pudieron identificar? A ver. A ver, yo voy a elegir participar en las asambleas. Bien, está bien, es un derecho y también es una obligación. Muy bien. ¿Qué más? En las cooperativas de trabajo, ¿qué tienen que hacer los asociados? Además de aportar el capital. Aportar la fuerza de trabajo. Muy bien, perfecto. Aportar su trabajo personal. Bueno, ¿qué otra obligación pudieron identificar ahí? Muy bien, prestar la fuerza de su trabajo. Perfecto, Carlos. Si aprobaron el... Karina, levantó la mano. Vamos, Karina. Karina. Está silenciada. Perdón, decía que cumpla con todas las normas internas de la cooperativa. Perfecto, muy bien. Karina, Magdalena. Por ejemplo, en las cooperativas ganaderas, participar activamente en los parajes en control de los trabajos que se realizan. Muy bien. Perfecto. ¿Qué otro? Liliana. Liliana. No, Liliana, perdón. Sí. Cumplir con las obligaciones por ejemplo, si han sido elegidos como parte
ay, no me sale la palabra, como los que dirigen las asambleas. Las funciones. Las funciones. Las Cada uno funciones. debe cumplir con la función que ha sido establecida. Muy bien, gracias, perfecto. ¿Los servicios son gratuitos? En el caso de las cooperativas de servicios públicos, por ejemplo. No, Maite, dice. Claro, Maite. Bien, entonces, cumplir con los compromisos contraídos, por ejemplo, con el pago de los servicios. Bien. Y si la cooperativa tiene pérdidas, ¿quién se hace cargo? ¿El Estado? ¿Va el gobernador y cubre la pérdida? No. No, se hacen cargo los asociados. Muy bien. Lo resuelve la asamblea. Perfecto. Ah, muy bien, ahí está, eso me gusta. Bueno. Clase anterior reserva, dice Iván, muy bien. Y después hay uno que se menciona ahí, aportes y deuda, los asociados, muy bien, que es el de lealtad a la cooperativa. ¿No? Digamos, si uno tiene la camiseta puesta, se supone que, por ejemplo, si Carlos Mazzolo es hincha de River, no se va a hacer de Boca, ¿no es cierto? Nunca sería hincha de River, pero lo de la lealtad a la cooperativa es una de las cosas que en cualquiera de las cooperativas, no sé si en cualquiera de las cooperativas, en las de producción, en las de trabajo, se traiciona frecuentemente. Es decir, alguien que está asociado a una cooperativa de carpinteros y trabaja medio día en la cooperativa de carpinteros y después toma trabajos particulares que compiten con su cooperativa. Una cooperativa de producción, caso muy concreto que existió acá en Regina, que sus asociados te contaban, no, yo le entrego la mitad de la producción a la cooperativa, el resto la vendo en negro. Y esto no es solo deslealtad, estás perjudicando a la cooperativa. Y esto es algo que uno lo ve a lo largo de tantos años que ocurre habitualmente. En una cooperativa de trabajo artístico, qué sé yo, los compañeros trabajan en otros lugares dando talleres o haciendo obras de teatro que compiten con la cooperativa. Entonces, eso es algo que yo considero como la deslealtad y que es común verlo en muchas cooperativas. Bien, gracias, Carlos. Que ¿Sí? creo que es por falta de formación. Ahí hay un debate en el foro, en los mensajes, pero estaría bueno que por ahí lo puedan plantear. Rubén, vos levantaste la mano, pero no sé si Karina tenía la mano levantada desde hoy. No sé. No, perdón, se me levantó sin querer. Perfecto. Sí, bueno. en realidad es, como dice Carlos, muchas veces es falta de educación o de entender que es un colectivo. Yo me acuerdo de una anécdota, si la puedo contar, es muy cortita, dando una capacitación a una cooperativa, futura cooperativa de construcción. Entonces el planteamiento que me hacían era el siguiente. Si yo les explicaba que iban a construir, que tenían distintos oficios, que distintas formas de hacer las cosas, entonces me plantean lo siguiente. Ahora bien, dice, yo trabajo por mi cuenta. Yo tengo un cliente que le construí una habitación. Ahora, si yo a ese cliente me pide que le construya un baño, ese cliente es mío, no es de la cooperativa. Entonces a la cual le digo yo, no, mira, lo que pasa es que vos lo que tenés que hacer es rellevarlo a la cooperativa, entonces es mucho más fácil, es mucho más rápido, aportan todos sus distintos oficios. Dice, no, a mí no me interesa eso. Yo voy a trabajar de lunes a viernes para la cooperativa, pero lo que yo haga sábado y domingo es para mí. O sea, ahí tienen un claro ejemplo de lo difícil a veces que es entender esto del colectivo de trabajo y de que es un nosotros y no un yo.
al final, después de mucho escucharlo y de mucho trabajarlo, lo entendió a regañadientes al principio y aceptó, digamos, este cambio en aportar sus clientes, porque los demás aportaban sus propios clientes también. En una localidad muy chiquita de la línea sur pasó esto. Así que bueno, como aporte creo que sirve. Bien, por ahí alguien más quería aportar algo. Rosa. No, simplemente coincido con Carlos que a veces actúan de esa manera en competencia directa con la cooperativa por el propio desconocimiento. No es que lo hacen adrede muchas veces, sino por el desconocimiento mismo. Ahora, el ejemplo que da Rubén, esta persona que trabaja en competencia directa con la cooperativa seguramente no debe facturar, lo debe hacer en negro, porque si facturara, esto salta automáticamente en AFIP y ahí inmediatamente toma intervención el INAES, que de hecho tenemos antecedentes donde el INAES ha intervenido y ha notificado a la persona diciéndole o continúa trabajando por su cuenta y renuncia a la cooperativa o renuncia a su trabajo personal y continúa en la cooperativa, porque es un acto de lealtad, digamos, no es honesto, digamos. Pero muchas veces por el mismo desconocimiento, porque cuando se encuentran con esta intimación, lo primero que te dicen, yo no sabía nada, y aunque nosotros le hayamos dado la capacitación previa, no retuvieron esa partecita, ese pequeño detalle, y lo hicieron a posterior. Pero es eso, el desconocimiento. Muy bien. Carlos. Sí, ahí estábamos debatiendo un poco en el foro sobre el tema de la lealtad, que era subjetiva o no, y no estamos hablando de amor. Yo creo que depende cada caso puntual, cada cooperativa, cada situación. Una cosa es que una cooperativa de trabajo preste un servicio de lunes a viernes, como el ejemplo que daba Rubén, que no haya trabajo para hacer un sábado y domingo, que al asociado ese no le alcance, entonces para contribuir más a su familia busca hacer un trabajo similar o igual por su cuenta. Yo creo que en ese sentido se encuadraría que no hay ningún tipo de problema. Ahora, distinto sería que ese asociado en diferentes horarios, donde bien podría estar trabajando para la cooperativa, ya hace una competencia desleal, entorpeciendo la normal función, quitándole clientes, y bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Para mí es causal de exclusión directamente, previo sumario administrativo, previo garantizar el derecho de defensa, pero ya sería un encuadre distinto. Por ahí lo que decís, Carlos, es relativo en el ejemplo que ponés vos, porque el primer paso de ese compañero, que la cooperativa, decís vos, trabaja de lunes a viernes y sábado y domingo, es para sumar un peso a su familia. Sí, es muy noble desde ese lugar, pero lo que haría yo es proponer en la cooperativa que también trabajemos sábado y domingo. Así sigue siendo mi lugar de pertenencia a la cooperativa y no le saco el aporte a la cooperativa. Igual voy a poder trabajar más, porque es raro que una cooperativa te limite el trabajo, que te diga trabajamos de 8 a 12, de ahí en más, hacé lo que quieras. Es muy distinto si vos trabajás en una cooperativa de panaderos 8 horas y fuera de eso haces buzos porque en tu casa tenés, entonces ahí no es deslealtad, pero si fuera de eso vos haces torta y a los clientes los sacás de la panadería porque les estás cobrando más barato, eso es deslealtad. Bueno, muy bien. Se vino la discusión. A ver, ¿quién más quería comentar algo? Rosa, voy a levantar la mano. Carlos. No, claro, hay que analizar cada situación puntual y lo fundamental es no entorpecer el normal funcionamiento de la cooperativa. Hay veces que puede ocurrir que tu cooperativa
bueno, hablamos en este caso la de ustedes, de producción de trabajo artístico. Vos haces una obra y por ahí tenés laburo para hacer 2 o 3 y a veces no, y el asociado se ve en la obligación de quedarse sin trabajo en ese tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, de cooperativa de trabajo, hablamos de circunstancias especiales, de situaciones económicas, de situaciones personales, de desafíos que están pendientes todavía en el sistema, como es la cuestión previsional. Cuando hablamos de cooperativa de trabajo, tenemos que decir que el asociado siempre gana menos de lo que ganaría en un trabajo en relación de dependencia. A eso hay que sumarle que también la cuestión previsional, de que se jubila hasta 10 años después, por hacer el mismo trabajo que hace un trabajador en relación de dependencia. Entonces, en ese contexto, si la cooperativa, porque no hay trabajo, porque el mercado no lo ofrece, porque a veces nos quedamos nosotros como dirigentes de una cooperativa y no buscamos alternativas laborales, no podemos castigar a los integrantes en cuanto a los ingresos. Aquel que pueda generarlo por su cuenta, si tiene la oportunidad que lo haga. Un carpintero, como decían ahí, que pueda hacer un banco, que pueda hacer una silla y no compite con el trabajo de su cooperativa, me parece perfecto. Distinto es el que tiene mala intención, y los hay muchos, que atentan contra los intereses. Tenemos 10.000 ejemplos para dar de asociados que atentan contra los intereses de su propia cooperativa. Rosa. Simplemente agregar a esto que coincido con lo que decía Rubén hoy, cuando la persona ingresa a la cooperativa, teóricamente se le debiera explicar cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones y cuál es su responsabilidad, ¿no? Hablarle sobre los principios y los valores, por ejemplo, la autorresponsabilidad. Si yo sé que en la cooperativa vamos a construir, yo no puedo retirarme de la cooperativa e ir a hacer una changuita para construir. También pasa muchas veces porque somos egoístas. La misma necesidad nos hace ser egoísta, entonces queremos ganar un pesito más para llevar un poquito más a casa, entonces por ahí la misma necesidad nos lleva a hacer lo que sabemos hacer y que no estamos dispuestos a rescindir, digamos. No lo quiero dejar porque yo lo sé hacer. No estoy dispuesto a abandonar mi trabajo para aportarlo a la cooperativa. Porque si yo formo parte de una cooperativa de trabajo de construcción donde tengo que prestar mi fuerza de trabajo personal para construir, tengo que dejar de lado mi trabajo individual, porque ya somos nosotros, como decía Rubén hoy, tengo que dejar de decir yo para decir nosotros. Entonces muchas veces ocurre esto, no estoy dispuesto a rescindir mi trabajo, mi ingreso personal e individual que yo tenía cuando no estaba dentro de la cooperativa, porque ahora lo tengo que compartir con el resto. No sé si me logro explicar. Sí, Rosa. Magdalena. Sí, por ahí yo entiendo lo que dice Rosa, pero creo que tiene que estar en cuenta por el interés del que se asocia. Porque bueno, uno está dentro de una cooperativa por un interés. O sea, nadie se va a una cooperativa a perder. O sea, en eso, yo lo veo en la cooperativa. Los asociados en la producción se van porque hay, bueno, dentro de todo hay una propuesta de que la comercialización es buena, hay alternativa de venta de carne, hay montones de cosas que lo benefician. Creo que en el fondo, si no hay beneficio, nadie quiere como que estar en un lugar donde pierde. Creo que ese tiene que ser el interés de todo. Ahí donde creo que el cooperativismo tiene que estar muy firme y entender que la realidad es la situación de cada socio. Bien. Rosa, vos querías. Sí, lo último. Concuerdo con lo que dice Magdalena. Uno se asocia a una cooperativa para cubrir una determinada necesidad, en este caso, ¿no? En una cooperativa de trabajo, ¿cuál sería la necesidad? El trabajo, generar un ingreso. Entonces, eso es lógico. O en una cooperativa de comercialización, porque quiero poner mi producción y comercializar a un mejor precio, ¿no?
Entonces, eso es entendible, pero también es cierto que en muchas cooperativas hay responsables inscriptos, por ejemplo, que no están dispuestos a rescindir sus trabajos personales e individuales para poder acoplarlos a la cooperativa. Ellos automáticamente, cuando uno les informa esta parte, automáticamente presentan la renuncia. No, porque yo gano más solo, te dicen. Es lamentable, pero es la realidad y eso es lo que ocurre. Por eso es la apreciación que exponía. Bien. Bueno, como verán, ahí también en el chat hay un debate interesante. Bueno, sí, hay cuestiones que por ahí tendríamos que enmarcarlas dentro de lo que es el marco formal, que a veces establece una cuestión normativa o el propio estatuto de la cooperativa, y otra cosa son los marcos reales, ¿no? Qué es lo que realmente sucede y qué diferencia tenemos entre ese marco formal y el marco real de la vida de la cooperativa y de sus asociados. Entonces, digo, sí hay algunas cuestiones que por ahí algunos de ustedes señalaban y marcaban, la subjetividad, esto de los valores y de los principios, el de, digamos, acordar o adherir a la filosofía del pensamiento cooperativo. Entonces, digamos, esto por ahí nos ayuda a reflexionar, digamos, traer todo esto al debate nos ayuda a reflexionar sobre la importancia, creo, que tiene de alguna manera el conocimiento cooperativo, y el conocimiento cooperativo nos permite, bueno, ponernos en posición como para decir, ¿adhiero a los valores y a los principios cooperativos o no adhiero? Adhiero a otra filosofía, a otro pensamiento. Entonces, si estamos en la cooperativa es porque, en teoría, vamos a adherir a un pensamiento, a una filosofía que tiene que ver, bueno, con muchas cuestiones, con lo colectivo, con el nosotros, con la solidaridad, con la preocupación por los demás, con la ayuda mutua, con el esfuerzo propio. Todas esas cuestiones que analizábamos por ahí en el primer encuentro, ¿no? Que tiene que ver con la identidad cooperativa. Ahora bien, si una persona va a la cooperativa únicamente por un interés de beneficiarse solo individualmente, y bueno, probablemente le esté errando del lugar, ¿no? Entonces, ahí es donde nos tenemos que pensar y repensar. Obviamente que en las circunstancias actuales es más fácil no ser cooperativista que serlo, ¿sí? Y muchas veces el desafío de nosotros como personas humanas e individuales, a veces, bueno, mantener nuestros valores y nuestros principios, nuestra coherencia con lo que sentimos, con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos, es todo un desafío. Bueno, lo mismo pasa en las cooperativas, ¿no? Nos pasa en este ámbito. Por eso, digamos, el poder reflexionar, el tener estos espacios para reflexionar y para pensar y repensar, lo tenemos que tomar como un espacio significativo de aprendizaje. Y bueno, y ahí nos va a ayudar a discernir si adherimos al sistema cooperativo con toda su filosofía y su identidad, o si no adherimos. O sea, también esto tenemos que decirlo, digamos, el cooperativismo respeta la libertad de las personas, ¿sí? Bueno, para ir, digamos, terminando, digamos, con este tema de derechos y obligaciones de los asociados, dijimos el ingreso, la permanencia, hablábamos y debatimos sobre derechos y obligaciones, y ahora vamos a cuando termina o finaliza o cesa la relación asociativa de una persona humana, jurídica, con la cooperativa. Si hablamos de personas humanas, a ver, Rosa, ayúdame vos con el listado. Cuando finaliza muerte del asociado, por ejemplo, retiro del asociado, receso, exclusión o disolución de la cooperativa. Muy bien. Muy bien. El primero no requiere explicación, porque se murió y bueno, en ese caso el capital social de este asociado que ha dejado la tierra pasaría a sus herederos, digamos. Que ahí ese proceso lo va a explicar Héctor, porque yo soy como muy
Me parece que hablo muy rápido y como que no hablo tan técnicamente como él, digamos. Hablo más criollo. Bueno. Dale. Déjamelo. Las cuotas sociales de capital son parte del derecho hereditario. Lo voy a silenciar así. Ahí está, bien. Son parte del derecho, se escucha mal, claro. Bueno, cuando un asociado, digamos, finaliza o cesa la relación asociativa por fallecimiento del asociado, en el caso de una persona humana, bueno, las cuotas sociales de capital y la participación en la cooperativa, si fuese una cooperativa de servicios públicos, una cooperativa agropecuaria, una cooperativa de vivienda y hasta una cooperativa de trabajo, digamos, esas cuotas sociales de capital son parte del derecho hereditario, con lo cual hay que iniciar todo un proceso que se llama habitualmente sucesorio, ¿no? Entonces hay que primero determinar la cantidad de cuotas sociales, van a entrar esas cuotas sociales dentro de la declaratoria de herederos. Y, por ejemplo, si fuese un caso de una cooperativa de servicios públicos o una cooperativa agropecuaria, ¿quiénes van a ser los que van a ejercer los derechos sociales? Por ejemplo, no sé, si hay un productor agropecuario que era el titular de las cuotas sociales, era quien estaba asociado y fallece, sus herederos o la sucesión, digamos, van a ser quienes le den continuidad o no a esa relación asociativa. ¿Se entiende? Bueno, la otra, como vimos, es la de que la asociación se retira en el momento que el estatuto lo establezca, es decir, puede presentar su renuncia a la cooperativa. El receso, también lo vimos, que es la posibilidad de que... ¿quién levantó la mano, Rosa? Sí. Yo, solo para hacer esa aclaración, que siempre hay que tener en cuenta que cuando renuncia más de un asociado, como la ley, el estatuto establece que hay un solo 5% para la devolución del capital, en el caso hipotético de que el saldo que tenga la cooperativa no alcance para devolverle el capital a todos juntos, la devolución es por orden de prelación, digamos. Entonces, alguno de ellos va a tener que esperar al siguiente ejercicio para que se le pueda devolver su capital que ha acumulado a lo largo de la existencia dentro de la cooperativa. Esto cuando el asociado renuncia, ¿no? Perfecto, Rosa, gracias. Sí, así es. Digamos que si en el ejercicio renuncian varios asociados, ¿no? Lo que decíamos hoy, se va a tomar en cuenta ese límite estatutario para devolver capital y las solicitudes van a ser atendidas por orden de prelación o por orden de antigüedad para la devolución. Con lo cual puede haber asociados que van a tener que esperar hasta el próximo o a próximos ejercicios para recibir el reembolso. Claro, nosotros como cooperativas de servicios tenemos muchos problemas. Sí, me imagino, Maite, porque en ese caso, digamos, supongamos que ustedes habitualmente toman como asociado la persona que tiene a su nombre el medidor, ¿no? Bueno, y ahí viene toda la cuestión de decir, bueno, si tenemos una propiedad, inmueble que tiene un medidor a nombre de Pepe, de Pepito, digamos, y Pepito se muere, bueno, los herederos de Pepito van a tener que ser quienes, a partir de la declaratoria de herederos, designen un representante de la sucesión para que ejerza los derechos respecto de esa propiedad a la cual la cooperativa le brinda un servicio. Y eso obviamente que requiere de toda una documentación. Sabemos que todos los procesos sucesorios son complejos y costosos. Entonces a veces quedan sin resolverse. Claro, tenemos bueno, ahí lo que hay que rastrear es, bueno, quiénes son los herederos y si hicieron ese proceso como para
bueno, la cooperativa convocarlos y ver si van a seguir ejerciendo el derecho como asociados a la cooperativa o quién los va a ejercer. Porque pueden, digamos, renunciar a la cooperativa. Bueno, además ustedes tienen otro tipo de servicios. No solo tienen el agua, sino que tienen el servicio de sepelio. Entonces, a lo mejor un asociado puede estar asociado a la cooperativa por el servicio de agua. Claro, le hacen todo el pelo y barba, digamos. Está muy bien. Y lo maquillan, sí. Para poner un poco de humor negro, ¿no? Bueno, pero se entendió un poco el concepto en el caso de fallecimiento. Retiro, dijimos, receso, ya también lo repasamos, que tenía que ver cuando hay un cambio sustancial del objeto social, el asociado que no votó favorablemente puede hacer, digamos, retirarse, cambio sustancial del objeto social. Y después, el caso más también complejo es cuando la cooperativa decide la disolución, y esa disolución se puede dar por resolución de la asamblea. Alguno de ustedes un poco lo mencionó en alguna respuesta del trabajo que estuve leyendo, que es, por ejemplo, si la cooperativa decide por asamblea disolverse, la disolución implica dejar de existir. Es decir, así como hubo un acuerdo para conformar la cooperativa o constituirla, hay un acuerdo para que desaparezca. Pero si la cooperativa tiene patrimonio significa bienes, derechos y obligaciones, lo que tiene que hacer es realizar todos los bienes, cobrar todos los derechos, pagar las deudas y devolver el capital. Y ese proceso, que la ley lo contempla, es un proceso que tiene ciertas complejidades. Por reducción del número de asociados a por debajo del mínimo legal, también entraría en estado de disolución. Por fusión o incorporación, esta es una posibilidad que, por ejemplo, una cooperativa se disuelve sin liquidarse y pasa a ser parte del patrimonio de otra que la absorbe, o dos cooperativas se disuelven sin liquidarse y sus patrimonios se fusionan y forman una nueva entidad. Por una sanción, por sanción de la autoridad de aplicación, que en este caso la autoridad de aplicación de la ley de cooperativas es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que puede realizar digamos, aplicar una sanción, valga la redundancia, que es la de quitarle la autorización para funcionar, y cuando por ahí corresponde, en virtud de otras disposiciones legales, hay actividades que están reguladas por otros entes, como por ejemplo el Banco Central de la República Argentina, regula la actividad de los bancos cooperativos, o la Superintendencia de Seguro de la Nación regula la actividad de las aseguradoras que tienen forma de cooperativas. Y me quedó en el tintero el caso de la exclusión, que es cuando se sanciona al asociado por algún incumplimiento de carácter grave o que haya perjudicado moral o materialmente la cooperativa, que bueno, se lo expulsa, se lo excluye, y en este caso, por ahí lo mencionaba Carlos hoy, lo que hay que asegurar es que el asociado que es sancionado con la sanción de exclusión de la cooperativa tenga un debido proceso, que significa que internamente en la cooperativa se haga un sumario, es decir, el sumario consiste en acusar al asociado de haber cometido alguna falta y comprobarla, que el asociado tenga el derecho de defenderse y que después exista una resolución de la aplicación de la sanción, que habitualmente la realiza el Consejo de Administración de la cooperativa, y que posteriormente el asociado, si no está de acuerdo con la sanción aplicada, puede apelar a un tribunal de alzada, digamos que es la asamblea de la cooperativa, y es la asamblea de la cooperativa, en definitiva, quien va a ratificar o rectificar la decisión de exclusión. Si la asamblea de la cooperativa, sin haber tenido alguna cuestión, digamos, fuera de lugar, decide la exclusión del asociado, es muy difícil que después el asociado pueda rebatir, por ejemplo, o recurrir a la justicia para que se revierta la sanción. Chau, Karina. Bueno,
En términos generales, esto es lo relativo a la clase. Si hubo alguna cuestión que no quedó clara, por favor, háganlo saber. Y si no, bueno, hemos superado la prueba esta vez. Sí, Rosa. Nada, simplemente invitarlos a que se animen a participar del foro, porque este debate que se armó hoy, muy interesante, mediante mensajitos, se podría trasladar al foro donde todos podrían participar y tendríamos mayores respuestas o mayores acotaciones, digamos. Sería interesante que se animen, que pierdan el miedo, que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan no es tomada como, digamos, hablando mal y pronto, si cualquiera de ustedes piensa que tiene una duda y esa duda es media tonta, no piensen así, porque esa duda es muy probable que varios la tengan. Entonces, no solo van a sacarse la duda a ustedes, sino que también van a colaborar con otros compañeros que son más tímidos y no se animan a hacer esa consulta. Así que invitarlos nada más al foro y ahí los esperamos para debatir. Ahí alguien consultaba dónde está la actividad. Si ustedes ingresan a la plataforma, al aula, en la clase 3, van a ver que tienen la consigna de la actividad y también tienen habilitado un foro. O sea, parte de la consigna de la actividad es que participen en el foro. Esa sería la cuestión. Ahí está, digamos, van a verlo como consigna y en vivo, van a tener un PDF con la actividad de la clase 3 y también van a tener un foro que lo pueden observar ahí en la clase 3. Está habilitado. ¿Sí? Sí. Inclusive si a medida que van resolviendo el práctico les surge alguna duda sobre alguna pregunta, pueden hacerla mediante el foro y también los va a ayudar a resolver para dar respuesta a esa consigna, ¿no? Para lo que preguntan, sí, digamos, la actividad la tienen que resolver y subir, como vienen subiendo las actividades de los encuentros anteriores o de las clases anteriores. Y la idea también es que se animen a compartir eso que ustedes han respondido. Sí, las grabaciones de las clases están compartidas. No sé si a todos les tiene que haber llegado. Digamos, esta grabación, la grabación de esta clase, la van seguramente a recibir mañana. Van a recibir un enlace del canal de YouTube. En el canal de YouTube del CEN 40 están las clases de los encuentros anteriores. El primer encuentro de presentación, el correspondiente a la clase 1, el correspondiente a la clase 2 y va a estar este de la clase 3. ¿Se entendió la consigna? Digamos, la consigna de la clase 3 la tienen que responder y subir como las actividades de las clases anteriores, pero además los invitamos a compartir en el foro lo que ustedes respondieron. Ese debate que Rosa está planteando, que estaría bueno que se dé, ¿sí? Porque de esa manera, digamos, nos enriquecemos con los aportes de todos. Consulta antes de terminar. Al principio Bien. de la clase hablabas de una actividad que teníamos que hacer grupal. ¿Es de la próxima clase? Sí, de la Ok. próxima clase. Cuando mañana vean, puedan visualizar la clase 4, van a ver que dentro de las consignas la idea es que lo hagan entre 3, ¿sí? Te vas a tener que buscar 2 asociadas. Mayra. Bueno, nuevamente agradecemos la participación, la asistencia de todos y de todas. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Que estén muy bien. Y seguimos, nos seguimos contactando a través de la plataforma y nos veremos el martes que viene, si Dios quiere. Buenas noches para todos. Chau, chau, que descansen. Buenas noches, chao, chao. Chau, chau. Chao, chao.